¿Sabía usted que desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía planeado establecer su obra en este mundo y poner obreros para, a través de la predicación de ellos, salvar a los pecadores y perfeccionar a los santos, como lo demuestra Marcos 16:15 y Efesios 4:11? ¿Sabía usted que de la misma manera, antes de la fundación del mundo, ya Dios había trazado un plan económico para sustentar su obra en este mundo y sus obreros? ¿Sabía usted que ese plan económico consta de 5 factores bíblicos, que son diezmos, ofrendas, votos, primicias y limosnas? Y que de esos 5 factores Dios dejó 4 para que nosotros mismos le fijemos la medida. Pues fíjese usted que cuando vamos a ofrendar, somos nosotros mismos los que le fijamos la medida a la ofrenda. Lo que Dios nos pide es que lo hagamos con alegría y con generosidad y de acuerdo a lo que propongamos en el corazón. Pero somos nosotros los que fijamos la medida porque Dios lo quiso así. De igual manera sucede con las primicias, con los votos y con las limosnas para los necesitados. Pero cuando hablamos del diezmo, el diezmo lo instituyó Dios para el sustento de sus obreros, y por ese motivo al diezmo Dios mismo le fijó una medida. Por eso se llama diezmo, que significa 1/10 parte o un 10%. De modo que el diezmo es la medida que Dios estableció para el sustento de sus obreros, y Dios no nos ha dado el derecho de alterar ni de modificar esa medida, porque para eso nos dio la libertad de ponerle la medida a los otros 4 factores. De modo que si para el sustento de sus obreros Dios te pide el 10, no le dé el 8 ni el 5, darle el diezmo, porque esa fue la medida que Dios mismo estableció. Y esa es la medida que todo creyente en Dios le debe dar a Dios de lo que Dios le ha dado para el sustento de sus obreros en todos los tiempos. Fíjese usted que en Números 18:24 la Biblia dice que el diezmo fue la heredad, el sustento o el salario que Dios le asignó a los sacerdotes y levitas en el Antiguo Testamento. Y en Primera de Corintios 9:13 y 14, el apóstol Pablo declara que de esa misma manera Dios ordenó para los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. ¿Vivan de qué manera? Pues sustentados de la misma manera que se sustentaban los que trabajaban en el altar y servían en las cosas santas en el Antiguo Testamento, que eran levitas y sacerdotes, que se sustentaban con los diezmos que Dios les daba, demostrando abiertamente que el plan económico que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo no era un experimento de Dios ni era un plan piloto, sino que era el proyecto de Dios para sustentar su obra y sus obreros mientras Dios tenga su obra y sus obreros en este mundo. Ese plan terminará cuando Dios levante su iglesia y ya no haya más obreros ni obra de Dios en este mundo. Pero mientras la obra de Dios y los obreros estén aquí, todos debemos darle a Dios lo que es de Dios y ser fieles en la mayordomía de nuestros bienes, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso, no ames al dinero, ama al dueño del dinero, y si Dios te da de lo que Dios te dé, dale lo que Dios te pide. Muchos dicen que si damos el diezmo nos empobrecemos, pero eso es insultar a Dios, porque el diezmo lo instituyó Dios, no para empobrecer, sino para bendecir a los fieles que lo dan y también a los obreros que trabajan día y noche en la obra del Señor. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártalo para que muchas más personas conozcan la verdad. Y por favor apóyanos dándole seguir a esta página si aún no lo ha hecho, y a nuestro canal de YouTube Pastor Andrés Cañas. Que Dios te bendiga.